¿Te imaginas poder transformar la imagen de cualquier objeto opaco en una pieza de cristal transparente y en solo unos clics? En este tutorial voy a mostrarte un truco que muchos diseñadores guardan en secreto. Vamos a usar GIMP para hacer magia pura, convertir objetos sólidos en cristal realista que dejará a tus amigos y familiares con la boca abierta. Te prometo que este no es el típico tutorial de edición de imágenes. No importa si eres principiante o experto. Lo que aprenderás hoy cambiará tu forma de trabajar para siempre. Así que quédate conmigo hasta el final porque te aseguro que querrás conocer cada detalle de este increíble efecto. Vamos a desatar el poder de GIMP. Y si al final del vídeo estás satisfecho con los resultados, te sugiero que te suscribas al canal para que estés informado de la publicación de los próximos tutoriales que te sorprenderán. ¡Vamos allá! Yo ya tengo abierto GIMP. Lo primero, a crear una imagen nueva. Lo haré de 1920 por 1080 y voy a importar como capas las 3 imágenes que voy a usar como ejemplo para mostrarte los pasos que debes seguir. GIMP desconoce el orden en el que quiero esas capas, por lo que habrá que ordenarlas. He escogido un viñedo como fondo, después una imagen donde destaca una superficie de madera que me servirá de mesa, y lo principal, una imagen de un bote de cristal. He de decir sobre esta última imagen que el elemento al que queréis darle transparencia debería estar sobre fondo blanco. De momento la dejaré invisible para trabajar con las otras capas. Voy a la siguiente capa, la de la superficie de madera, y os preguntaréis, ¿y esa capa para qué? Pues bien, la voy a necesitar para hacer el final más realista, pero me interesa solo la superficie de madera, y lo primero que hago es añadirle un canal alfa si es que no tiene. Cogeré primero la herramienta multifunción para adaptar la capa al tamaño de la imagen y posicionar el elemento que deseo en su posición. Ahora, y para eso necesitaba que estuviese un canal alfa, con la herramienta de lazo voy a seleccionar toda la zona que no me interesa. Una vez seleccionada, solo pulsando la tecla suprimir, se elimina esa zona, dejándonos ver la capa inferior, la cual voy a reposicionar para tener una vista más a mi gusto. Ahora ya podemos irnos a nuestra capa del objeto de cristal y activarle la visibilidad. Voy a ampliar la imagen, ya que tenemos que trabajar con algo más de precisión. Selecciono de nuevo la herramienta de lazo y voy a ir trazando el borde de nuestro tarro de cristal. Una vez lo tengamos todo seleccionado, vamos al menú a la sección de Seleccionar y escogemos la opción de Invertir, para que ahora la selección sea lo contrario de lo que habíamos seleccionado, un galimatías. Podemos pulsar ahora la tecla Suprimir del teclado y se borrará el fondo de nuestro objeto de cristal. Si vamos de nuevo a la sección de Seleccionar del menú, podemos escoger Nada para deseleccionar el objeto. Muy bien, tenemos un tarro de cristal que se ve blanco. ¿Y ahora? Nos vamos a ir a la sección de Modo de la capa para cambiarla por Multiplicar. Y milagrosamente se ha hecho transparente, aunque demasiado, casi sin detalle. Con ese icono de abajo duplicamos la capa, pero esta nueva capa la devolveremos a su modo normal. Antes de trabajar en ella vamos a la sección de Editar del menú principal y vamos a escoger Copiar. Ahora en la capa pinchamos con el botón derecho del mouse y escogemos la opción de Añadir máscara de capa, que nos vamos a asegurar de que esté en blanco. Y ahora volvemos al menú principal, a la sección de Editar y escogemos la opción de Pegar. Hemos conseguido que tenga algo más de transparencia. Pero como lo que nos ha creado es una capa flotante, ¿veis que aparecieron 2 iconos verde y rojo debajo de las capas? Pues debemos pulsar en el verde para anclar esa capa. El siguiente paso es esencial para nuestro trabajo. En el menú principal vamos a la sección de Colores y escogemos la opción de Curvas. Nos aparece una gráfica con la que se puede modificar la luminancia del objeto. Solo debemos coger el extremo izquierdo de la franja y arrastrarlo hacia la derecha. ¿Ves cómo se va haciendo más y más transparente? Cuidado, porque si llegas hasta el final se hará transparente del todo. Debemos quedarnos en un punto en el cual quede transparente pero sin perder detalles del borde o de los reflejos. Ahora se ve realista, ¿no? Pues queda otro paso que nos dará una imagen mucho más realista, ya que los objetos de cristal suelen modificar algo el fondo que se ve a través de ellos.
¿Y cómo conseguir eso? Vamos a ir primero a nuestras capas y vamos a unir la capa de la mesa con la del fondo. Eso se hace pulsando ese icono de ahí abajo. Ahora sí, podemos ir a la sección de filtros en el menú principal y allí escogeremos Mapa. En el submenú escogemos Desplazar. En la herramienta que aparece el primer paso es darles unas capas de referencia, donde pone Entrada auxiliar y Entrada auxiliar 2. En ambas le vamos a proporcionar como referencia la primera capa que teníamos del objeto de cristal. Activaremos el Center Displacement y si nos ponemos a jugar con los deslizadores de desplazamiento horizontal y vertical, veremos como una imagen del fondo, pero con la forma del objeto de cristal, se va moviendo. Nuestra tarea es dejarla centrada con el objeto original, que haremos con los deslizadores de abajo, y con los superiores daremos más o menos deformación a la imagen del fondo, haciendo que sea mucho más realista. Para más detalles, por ejemplo, podemos escoger la herramienta de espirógrafo y con el color negro y muy sutilmente hacerle algo de sombra por debajo del bote, encima de la mesa. Eso aumenta el realismo y dará la sensación de que ese tarro de cristal estaba ahí para la foto. ¿Os ha gustado? Pues espero que os suscribáis para apoyar el canal y activar la campanita para estar informados de cuando se publican nuevos tutoriales tan interesantes como este. Os dejo algún vídeo más sobre GIMP para que estéis entretenidos. Y os espero en una próxima publicación. ¡No faltéis! Un abrazo amigos. ¡Chao!